Bueno, les cuento que estamos con Ana Pérez de Clerc. Ella es titular del Observatorio de la Violencia en Salta y queríamos hablar sobre varios temas, obviamente, relacionados con esta temática, pero hemos estado ocupándonos periodísticamente en estos últimos días de lo que pasaba en la legislatura de la provincia con la prórroga de la emergencia de violencia de género, que venimos por 10 años. Sí. ¿Es así? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, como siempre. Gracias Bienvenida. por la invitación y por poner este tema en agenda, que me parece que tiene que estar siempre. Bueno, se cumplieron 10 años de la declaración de la emergencia. Recordemos que la declaración de la emergencia fue promovida por el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, y porque, bueno, paralelamente estuvo después lo del Ni Una Menos, marchas a nivel nacional. Siempre nosotros tratamos de evaluar todos los fenómenos sociales que coayudan a que un fenómeno se convierta en una problemática a tratar, y bueno, fue el caso de la violencia de género, que creo que de ese tiempo a esta parte toda la sociedad también tomó más conciencia del grave problema que era, y bueno, la declaración se iba renovando año a año, y bueno, este año, si bien nosotros hacemos informes todos los años, en motivo de los 10 años que se cumplían, hicimos un informe donde pudimos mostrar cómo a lo largo de estos 10 años fueron, por ejemplo, creciendo las denuncias por violencia, que pasaron de 14.000 a 26.000. En los 10 años. En los 10 años. Eso hay que entenderlo no como que ahora somos una sociedad más violenta que hace 10 años, sino que ahora hay más lugares para denunciar, las personas se animan más a denunciar, y si nos fijamos en la franja de edad que más denuncia, justamente es entre los 20 y los 30 años. Entonces, bueno, es un cambio generacional, un cambio cultural y también institucional, porque en estos 10 años también se crearon fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual, fiscalías, la UFEM, que es la que se dedica al tema exclusivamente de los femicidios. Después otras fiscalías que no son especializadas, pero por ejemplo Cafayate, ANTA, toman las cuestiones de violencia de género y quedan registradas. Entonces empezamos a tener un registro mayor y mayor demanda también de la población sobre esta temática. Se denuncia más, sigo con este hilo, digamos. Sí. ¿Qué pasa? Y no sé si se mide los porcentajes que tenemos, digamos, de violencia. ¿Se mantienen a partir de estos números? ¿Han crecido las denuncias, pero digamos los casos más o menos se mantienen dentro de un mismo porcentaje en las estadísticas? Nosotros la forma de medirlo es a partir de las denuncias, pero tenemos otros indicadores, como por ejemplo el caso del abuso sexual, que ese lo mide el Ministerio de Seguridad de Nación, toma los registros de la policía de todo el país, y bueno, Salta está bastante por arriba de la media nacional, pero además en abuso sexual. Pero además tiene una tendencia, igual que en otras provincias, igual que Nación, de aumento, muchísimo aumento, ¿no? Si uno ve la curva gráfica, es impresionante cómo aumentan los casos. Esto también es fruto de una sociedad más consciente. Hoy en día... Es decir, se denuncia más. Cualquier profesional de salud está obligado a denunciar no solamente abusos, sino cualquier situación de violencia. Tiene 72 horas para denunciar, y lo dice la ley 7.888, que es nuestra ley provincial de violencia. El artículo 6 dice: educación, salud, están obligados a denunciar hoy. Entonces, ¿cómo se convirtió esa obligación de denunciar en llevarla a la práctica? Nos dicen, digamos, esto no hay un dato estadístico, pero nos dice la gente del Ministerio Público Fiscal, sí, es verdad que se acercan más docentes, más personal de educación a alertarnos sobre situaciones de abuso, y bueno, eso hace que una sociedad que antes miraba para otro lado, que se va a arruinar la familia, mejor que la chiquita lo tape y no lo echemos al tío de la casa o de la mesa familiar. Hoy no, hoy es un tema que sale a la luz muchísimo más, todavía hay un subregistro importante, todavía es algo que culturalmente se oculta, pero bueno, es un dato que a nosotros nos permite decir, bueno, más allá de un dato concreto como son las denuncias, también hay otros fenómenos como es el abuso sexual, que es una tendencia que a nivel nacional aumenta, porque este fenómeno cultural de cambio también se da a nivel país. Este caso del abuso sexual, digamos, tiene que ver con este cambio de paradigma de los roles del hombre y de la mujer, por ejemplo, dentro de una familia, de cómo estaba constituido antes, digamos, esa cosa muy paternal, la autoridad del hombre por sobre todas las cosas. ¿Está relacionado con esto?
Sí, yo creo que tiene que ver con que las mujeres también adquirieron justamente más autonomía en este tiempo, relaciones más igualitarias y bueno, ya esta frase que bueno, estos días replicó mucho, no nos callamos más, o hermana yo te creo, tienen que ver con eso, con poder decirlo, yo creo sobre todo. Sin embargo, digamos, las causas que son penales, como es el abuso, la amenaza o las lesiones, van por vía penal y se investiga, ¿no? No es que yo lo digo y ya automáticamente se culpa a una persona, sino que tiene que haber, justamente, se tienen que probar los hechos, se hacen test psicológicos. Pero sí es una problemática que yo creo que las estadísticas nos muestran que salió a la luz de manera impresionante. ¿Cómo has visto la reacción de la sociedad frente a este caso, digamos, tan resonante del expresidente Alberto Fernández y su expareja Fabiola Yáñez, que, digamos, ha puesto al tema, digamos, en el centro de la escena? ¿Cómo has analizado la reacción de la sociedad? Sí, la verdad que lo puso en agenda el tema y en todos lados se hablaba de eso. Yo creo que el gran cambio es que no se lo ve como un tema personal, ¿no? No es como, bueno, es una pelea de pareja, que lo arreglen entre ellos, es cosa de la vida privada del intendente. No, hoy la violencia de género es un tema público y la sociedad no está mirando para otro lado, está tomándolo como un tema preocupante, así que me parece súper importante. Y también lo que se fue más allá de la parte más morbosa, si se quiere, o del chat o de las fotos de ella, que me parece que no corresponden y que no ayudan, pero si uno se pone a analizar un poco el caso, muchos decían, ¿por qué tardó tanto tiempo en denunciar? Bueno, justamente con esto hay algunos personas de la política de Salta que dicen, bueno, hay muchas denuncias falsas. Primero, que eso no hay un dato concreto que podamos decirlo y mostrar ese dato. Pero segundo, es que denunciar cuesta tanto que la verdad que alguien que vaya a tomarse el trabajo de hacer una denuncia falsa, puede haber uno o dos casos, puede haber algunos, no digo que no, pero lo que digo es que denunciar cuesta mucho, las personas no se animan a denunciar, tienen miedo de que el agresor se ponga peor, o son amenazadas, si me denuncias voy a hacer tal cosa con los hijos. Entonces no es tan fácil. Estigmatización en muchos casos también, ¿no? Claro, sí, de quedar ahí como la que destruyó la familia, ¿no? Entonces, ese silencio que tantos años tuvo la mujer, o sea, si uno le pregunta a una señora de 70 años, y la mayoría que sufrió violencia lo vivió como es parte de lo que me tocó, y no se separó ni nada, y siguió viviendo con ese marido que la golpeaba o que la agredía verbalmente, porque no estaba en la cultura de esa época, la gente de esa edad, separarse, poner un freno a la violencia. Pero hoy sí, pero igual así todo cuesta denunciar, no es algo fácil. Entonces se vio muy claro en el caso que la violencia del expresidente llega por otra causa, por la causa de los seguros, y el juez, cuando ve que hay violencia, él tiene que intervenir, tiene la obligación de intervenir. En otro momento de la historia hubiese dicho, bueno, no, esto es algo, una pelea de la familia, otro tema, no me meto, sigo con la causa de los seguros. Entonces nos habla de la importancia de que tengamos estas leyes que decía recién, de la obligación de denunciar. Por ejemplo, el médico que atendió a Fabiola ahora está citado por la justicia. Sí, claro. Porque él también tenía la obligación de denunciar. Entonces me parece que está bueno, digamos, este caso, porque está bueno, no está bueno que pasen estas cosas, pero el hecho de que se haya hecho mediático nos permite reflexionar cómo es la violencia, ¿no? Porque si no, uno lo juzga fácilmente y dice, ay, pero ¿cómo no denunció antes? ¿Cómo no hizo nada antes? Bueno, hay que estar en el lugar de ella, ¿no? Frente a la amenaza, frente a tener un hijo pequeño, bueno, ella... Sí, y al poder. Y al poder, ¿no? Que es otro factor, digamos, en este caso específico, en este caso que no se puede... Siempre en las relaciones de violencia hay una desigualdad de poder, pero bueno, en este caso obviamente era mucho más fuerte. Claro, porque yo pensaba que en estos casos, digamos, cuando este juez pone el tema, lo saca a partir del caso de los seguros, la decisión de esto es saber que se va a venir, digamos, también un ataque por parte del otro lado, mediático, digamos, al tener la relevancia del caso, como que pasó, ¿no? Sí. Bueno, tiene problemas de alcohol, tiene, no sé, todo lo que le están sacando de lo que pueden ser sus problemas. Bueno, que es lo primero que uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que la golpee, no? No sé, pero bueno, por lo menos nos ha puesto a ver
mucho más profundamente cómo es un caso de violencia, ¿no? Exactamente. Si bien hay muchas todos los pormenores películas que hay. Que lo grafican, pero no hay como la prensa que lo sacó a la luz y es verdad, es poder ver el círculo de la violencia que llamamos, ¿no? De que hay un momento de arrepentimiento, no, va a estar todo bien, perdón, se me fue la mano, no sé qué, vuelven a estar bien, tenemos todos un mandato que decir, bueno, no destruyamos la familia, el chiquito que se queda sin padre, pero si me está diciendo que va a ir al psicólogo, que va a cambiar, bueno, lo acepto de vuelta y vuelve de nuevo a comenzar la violencia. Y que también ella dijo terrorismo psicológico, nosotros, digamos, en la teoría, en las leyes no se lo define así, se define como violencia psicológica, pero bueno, es una parte muy importante de la violencia y es la violencia más denunciada, la violencia psicológica, porque para llegar al golpe, ¿no? Primero hay toda una secuencia de situaciones en las que la persona que sufre la violencia piensa que ella causa la violencia, ¿no? Yo lo pongo nervioso, entonces empiezan a justificar esa violencia y por eso es tan difícil denunciar y salir de la situación de violencia. Hablabas hace un rato de las denuncias falsas. En lo que a ustedes les toca actuar, digamos, ¿tienen alguna estadística de lo que pueden ser denuncias falsas y en otros casos el retiro de la denuncia? Digamos, esto, digamos, ¿en qué porcentaje se puede evaluar? El retiro de la denuncia es algo que circula pero que no es real. Nadie puede retirar una denuncia, no se retiran las denuncias. La denuncia, o el arrepentimiento de la víctima, digamos, o no existe tampoco. Claro, puede ser que la llamen a declarar y que diga, no, bueno, exageré, cuando fui a denunciar exageré, no es así. O que, por ejemplo, en la obligación de denunciar, una médico, un médico, una enfermera, un docente denuncie, bueno, mi paciente o la mamá de mi alumno sufre violencia, voy a la comisaría, denuncio. Cuando citan a la mujer, dice, niega. ¿Puede rectificar? No, la verdad que con mi marido nos llevamos bien, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué pasa? Si todo el relato de la docente o del médico nos dice que corre peligro la vida, por más que la persona que está afectada lo niegue, la justicia a veces también actúa, que fue el caso de Snopek. O sea, tiene que seguir investigando. Claro, tiene que seguir investigando y protegiendo a la persona que sufre la violencia. Sí, porque ahí puede haber una amenaza. Claro, detrás de eso, digamos. La justicia está por la vida de esa persona, más allá de que ella no lo asuma. Eso por un lado. Entonces, lo de retirar la denuncia o no rectificar los hechos, bueno, es relativo. Obviamente, bueno, hay casos que si no ratifica y el caso no era de gravedad, bueno, pasa, se archiva la causa y ya está, digamos. Y después la otra cuestión de las denuncias falsas. Nosotros tenemos dos vías que generalmente no se conocen. Cuando es una violencia de género, pero que no hay agresión física, que no hay lesiones, que no hay amenaza o que no hay abuso sexual, va por el foro civil. Y el foro civil no investiga. No se va a poner a ver si es verdad que le dijo malas palabras, si es verdad que todos los días la encierra dentro de la casa. No se va a poner a investigar. Lo que va a hacer la justicia va a proteger, tenemos una justicia proteccionista, va a proteger a la persona en situación de violencia y le va a decir al agresor que se abstenga de ejercer esos hechos de violencia y que distintas medidas como que se aleje de la vivienda. Esas son las medidas que toma la justicia por un tiempo para que cese la violencia. Eso es lo que hace la justicia. Cuando es penal, cuando hay lesiones y eso sí va por la vía penal, entonces ahí sí se investigan los hechos y sí hay un juicio y sí termina siendo culpada la persona si se demuestra que fue la que hizo esos hechos y bueno, puede ir a prisión o la pena que le corresponda. Entonces están esas dos vías, entonces muchas veces dicen, bueno, no pasó nada, o la persona en situación de violencia dice, fui, denuncié y no pasó nada. Ahí es como, claro, porque si no es penal no se va a investigar. Nosotros en el informe de emergencia, lo que nosotros hicimos un análisis y una propuesta, lo que nosotros vemos, recomendamos al gobierno provincial de por dónde continuar, porque esta problemática, como vemos, no se termina, no es que hago la emergencia y la resuelvo, no es una problemática que se va a resolver de la noche a la mañana. Nosotros lo que proponemos es que además de la posibilidad de denunciar, que hemos visto que aumentó muchísimo, esté ese otro acompañamiento más a largo plazo. Porque lo primero que hace la justicia es ponerte a un policía en la puerta o decirle al agresor que se retire del lugar.
pero eso no resuelve el problema de la violencia. Por ejemplo, si el agresor tiene consumos problemáticos, o si ella, la madre todo el tiempo le está diciendo, no ves que sos una tonta, que tendrías que volver con él porque él tiene un buen trabajo, y todo mi entorno me dice que yo soy la culpable y que tengo que volver con él. Bueno, si yo no tengo un acompañamiento psicológico, algo que me acompañe, y lo más probable es que denuncie, pero vuelvo. Entonces, los problemas de violencia no se terminan resolviendo solamente con la denuncia o solamente con las medidas de protección que tome la justicia. Necesitamos un trabajo de fondo. Bueno, ahí nos lleva, volvemos de nuevo a la emergencia. Concretamente, y para la gente que no lo tenga en claro, ¿qué significa? ¿Qué herramienta te da tener la emergencia, en este caso, prorrogada? Bueno, la emergencia, por un lado, solicita que el Ejecutivo destine una partida presupuestaria, y por el otro lado, también exige un plan, que haya un plan provincial de abordaje de la violencia. Lamentablemente en estos 10 años no se estructuró este plan, si bien se crearon organismos, se creó la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, se crearon fiscalías, secretarías, pero el plan de abordaje recién, bueno, ahora sí la Secretaría lo está elaborando, está invitando a todas las partes involucradas para que este plan pueda ser pensado transversalmente. ¿Por qué es eso? También otra cosa a destacar es que cuando empezó la emergencia había muy pocos municipios que tenían área de género, y hoy, si bien nosotros hacemos un relevamiento cada 2 años, en el 2022 el 73% de los municipios tenían área, y ahora ha bajado a un 68% con el cambio de gestión que hubo en diciembre. Algunos municipios han cerrado sus áreas o quedaron una sola persona, y la verdad que a nosotros nos parece fundamental ese trabajo en territorio. Porque sobre todo uno va a la justicia o va a la comisaría, denuncia, pero después eso va a la justicia y te llega un papel que a veces no sabemos ni leerlo, que está difícil, ¿no? Una notificación judicial. Además hay muchos municipios que no tienen áreas judiciales, digamos, tienen nada más que lo policial y después tienen que terminar viajando a Salta con todo lo que eso significa. Exactamente. No sé, económicamente y en tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, que haya alguien del municipio que le puede ir siguiendo la situación, mirá, llegó esta notificación, significa esto. Dicen que el agresor se tiene que ir a vivir a otro lado, vamos a estar viendo que se haya ido, no se fue, vení, avísame, le avisamos a la justicia que no se cumplió con la medida. Todo ese acompañamiento y que sea más en el llano es fundamental para que las personas puedan salir de la situación. Bueno, tu evaluación sobre los 10 años de la emergencia y por qué entendés que debe seguir. Sí, mi evaluación es positiva en el sentido que sí, en estos 10 años, primero tomó envergadura la problemática, se generaron protocolos en salud, protocolos en educación, se crearon áreas de género en los municipios, se creó la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Ahora toda esa estructura, comparado con lo que creció la demanda de 14.000 a 26.000 casos, todavía nos falta recurso humano que pueda abordar esa demanda, como digo, de una manera más de calidad. Hoy por hoy tenemos un destacamento policial en cualquier pueblo y municipio. Tenemos la posibilidad, si bien no está en todos los lugares, pero están los distritos judiciales en el norte, en el sur, en el centro. El acceso a la justicia de alguna manera está, pero necesitamos ese acompañamiento continuo y más de fondo, que bueno, para eso se necesita recurso humano y bueno, en este momento también los recursos financieros son... ¿Qué pasa con esta problemática en la educación? Digamos, si hay abordaje, no hay, y cómo se debería abordar esto en las materias escolares. En educación, la verdad es que yo siento un gran orgullo en el sentido que hicimos un protocolo, y ese protocolo uno va a cualquier escuela pública y está pegado el protocolo. Yo creo que ese protocolo les dio herramientas a las y los docentes para saber qué hacer con esas situaciones que muchas veces antes quedaban en un libro de actas de la escuela, se cerraba, se guardaba y no pasaba nada, o era vergonzoso para la directora admitir que había una situación de violencia o que había una alumna que la habían abusado y estaba embarazada. Hoy yo creo que estamos con un cambio de paradigma que ha permitido, bueno, a través de también la educación sexual integral, este cambio que permite que se hable más de estos temas en las escuelas. También hay una ley a nivel nacional que es las jornadas por la igualdad, que se hacen a fin de año. Entonces, bueno, el tema
tal vez no de la mejor forma, no tenemos un programa de educación sexual integral que deberíamos tener, pero sí ha llegado a las escuelas la temática, y eso te lo dicen la gente del Poder Judicial, que sí se acercan docentes con la problemática. Bueno, eso nos parece súper importante. En salud no tuvimos la misma suerte. Salud también es un lugar de detección importante. Uno de los momentos en que se desata la violencia es el embarazo. ¿Por qué decís que no tuvieron suerte? ¿Qué pasó? Porque se hizo el mismo protocolo, bueno, no el mismo, sino que tiene que ver justamente con qué herramientas le podíamos dar a los profesionales de salud para que detecten situaciones de violencia. Y se hizo el protocolo, y el protocolo estipulaba que cada centro de salud, cada hospital tenga su equipo interdisciplinario que trabaje el tema de violencia. Y eso se logró solamente en el Hospital San Bernardo. Y eso que hubo un plan internacional, el Spotlight, la iniciativa Spotlight, que trabajó con el Hospital de Rosario de la Frontera, de Tartagal, para que se instalen esos equipos ahí. Y bueno, como que salud, desde por ahí la mirada médica hegemónica, no toma la violencia como un problema de salud, pero la Organización Mundial de la Salud en los 90 dijo que era un problema de salud. Bueno, Ana, te agradezco muchísimo haber venido como siempre. Bueno. Muy amable de aceptar la invitación. Bueno, gracias a Hasta ustedes. cualquier momento, muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos. Que terminen muy bien este domingo.